Dicen que en los pueblos más viejos de México las leyendas no se cuentan, se heredan. Y entre todas esas historias que los abuelos murmuran cuando el sol cae detrás de los cerros, hay una que siempre se cuenta en voz baja, con un escalofrío inevitable recorriendo la espalda. La historia del ser que muchos creen un invento, pero que quienes lo han visto jamás vuelven a dormir igual. La historia del chupacabras. Todo comenzó una noche especialmente húmeda en un rancho perdido entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, donde la tierra es rojiza y el silencio pesa como si alguien lo estuviera sosteniendo con las dos manos. El rancho de la familia Márquez llevaba más de 4 generaciones allí, y nunca había pasado nada que no fueran problemas normales del campo. Hasta esa noche. Eran como las 2 de la madrugada cuando don Erasto Márquez escuchó a los animales alterarse. No era un alboroto común. Era un chillido seco de las cabras, un sonido desesperado que jamás había escuchado en su vida. Se levantó de su cama, tomó su lámpara de aceite y salió al patio, envuelto en una oscuridad que parecía tragarse la luz misma. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Un hedor metálico, denso, como sangre mezclada con tierra mojada. Avanzó unos pasos, y de inmediato sintió algo que le erizó cada vello del cuerpo: el silencio. No había viento, no había grillos, no había nada. Solo el eco lejano de su propia respiración. Cuando llegó al corral, la lámpara casi se le cae de las manos. 3 cabras estaban tiradas en el suelo, completamente inmóviles, pero lo más inquietante fue que no tenían heridas visibles salvo 2 perforaciones finas en el cuello, como si algo hubiera succionado hasta la última gota de sangre. Don Erasto retrocedió un paso. Luego otro. Y cuando sintió que ya no podía respirar del miedo, escuchó algo que jamás olvidaría. Un resoplido gutural, como el de un animal grande, pero mezclado con algo casi humano. Algo que no pertenecía a esta tierra. Volteó lentamente, y por un instante, apenas un parpadeo, alcanzó a ver unas siluetas detrás de los matorrales. Un par de ojos brillantes, rojos como brasas, a una altura imposible para cualquier animal conocido. El cuerpo, agazapado, era delgado y alargado, casi esquelético. Y la piel, aunque apenas distinguible, parecía tener un tono verdoso, correoso, como algo enfermo. El ser lo miró, quieto, sin hacer un solo ruido. Y entonces, de repente, se movió no hacia él, sino hacia el cerco, desapareciendo con tal velocidad que la lámpara de don Erasto apenas iluminó el polvo levantado detrás de su huida. Esa misma noche, don Erasto corrió a despertar a su hijo mayor, Julián, quien dormía en otro cuarto del rancho. Entre gritos y respiración cortada, le contó lo que había visto. Julián, incrédulo pero preocupado por el estado de su padre, tomó una escopeta y lo acompañó afuera. Revisaron todo el corral, los alrededores, los establos, nada. Ni huellas, ni cuerpos extraños, ni rastros de intrusos. Pero las cabras seguían ahí, frías, drenadas hasta el último mililitro. Al amanecer, los vecinos comenzaron a llegar atraídos por la noticia. Uno tras otro se acercaban a observar los cuerpos y negaban con la cabeza. Algunos murmuraban que podía ser un coyote, pero nunca habían visto algo así. Otros mencionaban brujería. Pero hubo una anciana del pueblo, doña Zoraida, que al ver los cuerpos palideció de inmediato. Se santiguó sin disimulo y dijo con un hilo de voz: «Eso no fue un animal. Ya regresó». Lo mismo pasó hace 40 años. Y muchos no lo contamos. La gente se quedó helada. Nadie le respondió. Nadie se atrevió siquiera a preguntarle qué había visto ella en su juventud. Esa noche, el rancho Márquez se quedó en vela. Julián y su padre hicieron guardia, turnándose entre la entrada del rancho y el corral. La luna estaba especialmente brillante, pero aún así había algo en el aire que hacía que cualquier sonido, por mínimo que fuera, pareciera una amenaza. Y cuando dieron las 3 de la mañana, Julián escuchó un ruido detrás del granero. Algo rasgando madera. Lento. Paciente. Tomó la escopeta, respiró profundo y avanzó. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Cuando dobló la esquina del granero, la sangre se le heló. Allí, junto a los tablones, había una figura encorvada, delgada, moviéndose con un ritmo extraño, como si sus articulaciones fueran más flexibles de lo normal. Su espalda se arqueó y lentamente levantó la cabeza. Los ojos eran los mismos que describió su padre. Rojos, incandescentes, con una mirada que no parecía de un depredador sino de algo que observaba, analizaba, como si pudiera entenderlo. Julián retrocedió, apuntando la escopeta con manos temblorosas.
Pero antes de poder disparar, el ser extendió una lengua larga, casi como la de un reptil, y emitió un chillido agudo que resonó por todo el rancho. Las gallinas se agitaron, los perros comenzaron a ladrar desesperados, y Julián sintió una presión en el pecho tan fuerte que casi cayó de rodillas. Y entonces, el ser se lanzó. No para atacarlo, sino para escapar, saltando sobre el techo del granero con una agilidad imposible. En menos de 2 segundos ya estaba en lo alto del cerro, como si la distancia no significara nada. Julián quedó paralizado. Cuando su padre llegó, lo encontró pálido, sudando y con la mirada perdida. «Papá», dijo apenas. «Eso no es de aquí». Y lo peor era que, en el fondo, don Erasto ya lo sabía. Esa fue solo la primera semana. Lo que vino después fue mucho peor. Los rumores se regaron por toda la región como pólvora encendida. Para el segundo día, ya no solo hablaban del rancho de los Márquez. 3 familias más, a casi 10 kilómetros de distancia entre sí, encontraron animales muertos de la misma forma. Pollos, borregos, incluso un becerro pequeño. Todos drenados, sin derramar sangre, sin señales de lucha, sin huellas alrededor. Era como si algo se moviera entre los potreros con absoluta libertad, sin esfuerzo, eligiendo cada noche un nuevo sitio donde alimentarse. Pero lo verdaderamente perturbador comenzó la tercera noche. Julián llevaba horas sin poder dormir. Cada sombra le parecía un movimiento, cada crujido del techo sonaba como un paso. Y fue alrededor de las 2 de la mañana cuando escuchó un golpeteo suave en la ventana, un sonido seco, rítmico. Al principio pensó que era una rama. Pero luego el golpe cambió de tono. Era como si alguien tocara con uñas, largas y duras. Se levantó de la cama en silencio, tomó la lámpara de queroseno y se acercó a la ventana muy lentamente. El golpeteo se detuvo. Y durante unos segundos, no pasó nada. Ni ruido, ni viento, ni siquiera el canto de un grillo. Solo un silencio tenso que le oprimía el pecho. De pronto, algo se deslizó frente a la ventana. Un bulto negro, pegado al vidrio. Podía ver la sombra de una cabeza y algo que parecía una mano, larga, delgada, con dedos que apenas parecían humanos. Julián retrocedió sin poder respirar. La figura se inclinó hacia la ventana, como tratando de ver hacia adentro. Él, con el pulso acelerado, sopló la lámpara y apagó la luz. La habitación quedó completamente a oscuras. El ser se movió. Primero un ligero roce, como si apoyara su cara contra el vidrio. Luego, un sonido húmedo, viscoso como si aspirara a través de la ventana, intentando percibir olores. Julián se quedó quieto, absolutamente inmóvil. Sentía como una gota de sudor le recorría la espalda, fría, helada. Y entonces lo escuchó. Una respiración. Lenta, profunda, un gruñido que venía desde dentro del pecho del ser. Algo animal y algo más. Julián cerró los ojos, esperando que se fuera. Pasaron quizá 30 segundos, tal vez un minuto. Y después, un golpe seco contra la ventana, como si una mano hubiera caído con fuerza sobre el cristal. Julián dio un brinco, conteniendo un grito. Y luego, nada. Silencio total. Temblando, esperó varios minutos antes de atreverse a asomarse por la cortina. Pero cuando lo hizo, el ser ya no estaba. No había huellas, ni señales de que algo hubiera pasado por ahí. Solo el vidrio empañado con una marca, 2 pequeñas hendiduras paralelas, como si algo hubiera presionado el cristal con fuerza. Eran tan perfectas que parecían hechas con agujas. Julián despertó a su padre. Esta vez no hubo duda, ni negación. Don Erasto sabía que algo estaba rondando el rancho, algo que no podían enfrentar solos. A la mañana siguiente, llamaron al sacerdote del poblado, el padre Hilario, un hombre que no creía en supersticiones hasta que vio los cuerpos de los animales. Inspeccionó cuidadosamente las heridas y pidió que le mostraran la marca en la ventana. Permaneció callado un largo rato. Finalmente dijo algo que nadie esperaba. Esto no es obra de un animal ni de un demonio. Esto es algo más antiguo, algo que no entiende de nuestras reglas. No lo provoquen. No lo enfrenten. No salgan de noche. Pero las advertencias no sirvieron de mucho. A partir de esa noche, la cosa comenzó a acercarse cada vez más al rancho. Primero eran ruidos lejanos, luego sombras moviéndose entre los nopales, después pasos sobre el techo. Incluso los perros, que normalmente ladraban a cualquier intruso, comenzaron a huir y esconderse bajo la casa cada vez que caía el sol. Una madrugada, Julián escuchó un chillido fuerte del lado del gallinero. No quiso salir, pero algo dentro de él lo obligó. Tomó la escopeta y corrió hacia afuera.
Encontró el gallinero abierto, las tablas astilladas desde dentro, como si algo pequeño hubiera intentado escapar o como si algo más fuerte lo hubiera arrancado. Las gallinas estaban muertas, todas, sin excepción. Pero esta vez no estaban ordenadas ni colocadas en el suelo. No. Había plumas por todas partes, y las aves parecían haber sido lanzadas con violencia contra las paredes. Algunas estaban incrustadas en la tierra. Las perforaciones en el cuello estaban ahí, pero había algo más. Marcas en las paredes, garras profundas que no coincidían con ningún animal conocido en la región. Don Erasto se acercó a su hijo, que miraba la escena sin poder hablar. Ya no está cazando, dijo el padre, con la voz ronca. Ahora está jugando. La cosa parecía divertirse. Elegía sus presas. Cambiaba su forma de actuar. Cada noche se volvía más atrevida, más audaz. Y lo peor era que cada vez se acercaba más a la casa. Como si buscara algo. O alguien. Y fue justo después de esa noche cuando ocurrió lo que cambiaría todo. Una huella. Finalmente, una huella. Una marca que no pudieron ignorar. Estaba junto al pozo del rancho. Una pisada profunda, grande, con 3 dedos alargados y un talón puntiagudo. La tierra alrededor estaba hundida, como si el ser hubiera caído desde arriba o se hubiera impulsado con fuerza para saltar. Julián tocó la huella con la punta de los dedos y sintió el miedo correrle por las venas. Papá, esto no es un animal. Don Erasto tragó saliva. No. Es algo peor. Esa noche, los Márquez no durmieron. Tenían razón, porque lo que estaba por ocurrir sería la primera vez que el chupacabras dejara de atacar animales y se acercara por algo vivo dentro de la casa. Algo humano. La noche cayó sobre el rancho como un telón pesado. No había luna, no había estrellas, y el aire caliente del día se había transformado en una brisa fría que olía a tierra mojada y a algo más. Julián sentía un hormigueo en la nuca, como si alguien lo observara desde el cerco. Don Erasto colocó la escopeta cargada sobre la mesa y cerró todas las ventanas con tablones. Nadie habló durante horas. Sabían que esa noche sería distinta. A las 2:30 de la madrugada, el silencio se rompió. Primero fueron los perros del rancho vecino, a 1 kilómetro de distancia. Comenzaron a ladrar desesperados, como si vieran algo que no podían comprender. Los ladridos se convirtieron en chillidos, y luego silencio. Un silencio tan abrupto que fue imposible ignorarlo. Julián y su padre se miraron. El padre Hilario había advertido: no salgan. No lo provoquen. Pero la gente del rancho vecino, los Ruiz, también tenían hijos pequeños. Algo podía estar pasando. Y entonces lo escucharon. Un golpe seco en el techo. Luego otro. Y otro. Pasos. Pero pasos rápidos, ligeros, casi como los de un animal grande corriendo en círculos sobre la casa. Julián sintió un escalofrío subiendo por su columna. Don Erasto apretó los dientes. «Está encima», susurró. Los pasos se detuvieron de pronto. Y el silencio que siguió fue aún peor. De pronto, algo rascó la parte superior del techo. No fue un rasguño normal. Era como si garras largas, afiladas, dibujaran líneas profundas sobre las tejas. Lentas. Deliberadas. El sonido vibró en toda la casa. Julián apretó la escopeta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después vino el sonido que les heló la sangre. Una respiración profunda, pesada, justo encima de sus cabezas. Y el crujido del techo cediendo bajo un peso imposible. «Padre nuestro», susurró don Erasto, retrocediendo. Y entonces, un golpe brutal. El techo se hundió ligeramente, como si algo hubiera brincado sobre él con un impulso tremendo. Polvo cayó sobre la mesa, y parte de la madera se astilló. La criatura estaba probando la resistencia de la estructura, buscando un punto por donde entrar. Apenas unos segundos después, algo se deslizó por el borde del techo. Primero unas garras, largas, negras, con un brillo húmedo. Luego unas piernas delgadas, dobladas hacia atrás como las de un animal, pero con articulaciones que parecían moverse en ángulos anómalos. Y finalmente, una cabeza que se asomó por la ventana rota del ático. Era la primera vez que Julián lo veía tan de cerca. Los ojos del ser brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Su piel parecía tirante, casi transparente, mostrando venas negras que palpitaban lentamente. La boca era alargada, con dientes finos como agujas. Pero lo peor era la manera en que observaba. No era un depredador común. No era hambre animal. Era inteligencia. Curiosidad.
como si buscara entender qué eran ellos, estudiar cada movimiento antes de decidir qué hacer. La criatura apretó las garras contra la madera, clavándolas con facilidad, y comenzó a bajar lentamente. Don Erasto levantó la escopeta. Ni se te ocurra, susurró Julián. Si le disparas, si no hago nada, entra a la casa, respondió su padre, temblando. La criatura dio un salto repentino, aterrizando en el porche con un golpe seco. Ahora estaba frente a la puerta principal. Solo una tabla de madera la separaba de ellos. Y entonces, lo inesperado. Comenzó a oler. Sí, oler. La criatura acercaba el rostro a las rendijas de la puerta, inhalando profundamente, emitiendo un sonido húmedo y grave, casi como un ronquido. Julián sintió náuseas. Don Erasto levantó su arma, apuntando fijo a la puerta. El olor cambió. La criatura detectó algo vivo, algo vulnerable, y golpeó la puerta. Una vez, 2 veces. La madera tembló con cada impacto. Las bisagras crujieron. Y después, en un movimiento tan rápido que ni Julián pudo reaccionar, la criatura lanzó un zarpazo que abrió 3 hendiduras profundas de lado a lado. Unos centímetros más y habría destruido la puerta completa. Don Erasto gritó. Corre al cuarto, Julián. Corre. Pero antes de que pudieran moverse, un sonido los paralizó a ambos. No era un gruñido. No era un chillido. Era algo que jamás imaginaron escuchar de una criatura así. Un murmullo. Un hilo de voz, áspero, quebrado, como si el ser intentara imitar el lenguaje humano con una garganta que no estaba hecha para hablar. ríe. Julián sintió un frío absoluto recorrerlo. No estaba solo cazando. Estaba aprendiendo, probando, imitando. Otro golpe brutal sacudió la casa. La puerta cedió un poco. Una garra se coló entre las tablas. Julián retrocedió, respirando rápido. Don Erasto estaba pálido, sudando. Y entonces, cuando parecía que la puerta por fin iba a romperse, un grito resonó desde la oscuridad del exterior. Un grito humano. Erasto. Erasto, sal. Algo se metió a mi casa. Era Don Chui, el vecino más cercano. La criatura se detuvo en seco. Su respiración se aceleró, como si el grito la hubiera molestado. Lentamente dio un paso hacia atrás, olfateó el aire y luego se giró hacia el sonido. En menos de un segundo, se lanzó hacia el cerco a una velocidad antinatural, perdiéndose entre los mezquites. Julián cayó sentado, sin aire. Don Erasto dejó caer la escopeta. Sabían lo que acababa de pasar. El chupacabras ya no estaba solo cazando animales. Ahora estaba entrando a casas. Y lo peor, ese grito que lo distrajo provenía de un hombre con esposa y 2 niños pequeños. Y lo que fuera que ocurriera en la casa de Don Chui esa noche marcaría el inicio de la etapa más oscura de toda la historia. Los gritos en la casa de Don Chui resonaban a través del monte como ecos desgarrados. Julián y su padre salieron corriendo casi sin pensarlo, aunque cada paso hacia aquella oscuridad se sentía como una sentencia. La linterna temblaba en la mano de Don Erasto, iluminando apenas 1 metro frente a ellos, mientras el sonido de algo rompiendo madera reverberaba desde la casa de su vecino. Cuando llegaron, la puerta principal estaba destrozada, caída hacia un lado como si la hubieran arrancado de un solo tirón. El interior estaba completamente oscuro. No había movimiento. Solo un olor penetrante a hierro y humedad. «Chui», gritó Don Erasto desde la puerta. «Chui, contéstame». Pero no hubo respuesta. Julián sintió que algo se movía entre sus pies. Bajó la linterna y vio a la perrita de los Ruiz, una mestiza pequeña y vieja, temblando, encogida en una esquina, con los ojos fijos en el interior de la casa. Nunca había visto un animal tan aterrorizado. Dieron un paso dentro de la sala. Lo primero que vieron fue la mesa tirada, las sillas quebradas y marcas largas en el piso, como si algo hubiera arrastrado peso hacia el pasillo. Las paredes tenían pequeñas salpicaduras oscuras. Julián sintió un escalofrío cuando pasó la mano por una de ellas. Era sangre, pero estaba tan fresca que aún no se había secado. «No deberíamos estar aquí», susurró. «Esa cosa podría seguir adentro». «Ya estamos aquí», respondió el padre. «No podemos irnos sin saber qué pasó». Avanzaron por el pasillo. Las puertas estaban abiertas, algunas dañadas. Y entonces escucharon un sollozo. Un llanto ahogado, tembloroso. Era la voz de una mujer. «Teresa», exclamó Don Erasto, corriendo hacia la habitación de los padres. La encontraron en el suelo, recargada en la pared, con los ojos muy abiertos y la cara cubierta de lágrimas y polvo. Temblaba como si estuviera en shock. Al verlos, levantó una mano con torpeza. Se lo llevó», dijo apenas, con la voz rota. «Se llevó a Chui». «¿Cómo que se lo llevó?»
Preguntó Julián, sintiendo un vuelco en el estómago. ¿Quién? ¿Qué pasó? Ella señaló hacia la ventana rota. La cortina estaba arrancada, y el marco de madera tenía marcas profundas de garras. Abajo, en el exterior, la tierra estaba removida, como si algo hubiera caído desde el segundo piso cargando a un adulto. Entró por el techo, balbuceó Teresa, apretándose el pecho. Rompió la lámina y cayó encima de él, ni siquiera tuvo tiempo de gritar, lo agarró, lo mordió, lo levantó como si no pesara nada y salió por ahí. Estaba al borde del colapso. Y entonces, desde la habitación de los niños, se escuchó un sonido que los heló. Un pequeño suspiro. Julián corrió hacia allá, temiendo lo peor. Encontró a los dos niños escondidos bajo la cama. El mayor, de unos 8 años, tenía los brazos rodeando al pequeño, tapándole los oídos. Los dos estaban empapados en sudor y lágrimas. Cuando vieron a Julián, comenzaron a llorar con más fuerza. Salgan, ya pasó, les dijo él, aunque sabía que era mentira. Don Erasto lo sacó de la casa, junto con Teresa, que caminaba tambaleante. Reunidos en el patio, respiraron un poco de aire fresco, aunque el ambiente seguía cargado con un olor extraño, metálico, parecido al de la sangre mezclada con algo casi químico. Y entonces escucharon un grito, no de terror, de agonía, lejano, desde el monte. Era la voz de Don Shui. No puede estar vivo, susurró Julián, sintiendo náuseas. Don Erasto apretó la mandíbula. No vamos a ir a buscarlo, dijo firme. Eso ya no es algo que podamos enfrentar nosotros. Vamos a avisar al padre Hilario. Y al presidente del ejido. Esto ya está fuera de control. Tomaron a la familia Ruiz y regresaron al rancho Márquez. Ahí, Teresa apenas podía mantenerse de pie. Los niños no se despegaban de Julián. La perra se escondió bajo la escalera. Pero el horror apenas estaba comenzando. Esa misma madrugada, el padre Hilario llegó al rancho, con un crucifijo grande en la mano, y una expresión que Julián jamás le había visto. No era miedo. Era resignación. Les dije que esto no es una criatura común, dijo después de escuchar todo. No es un demonio, tampoco. Es algo más, algo que no pertenece a este mundo como nosotros. No sabemos si es uno solo o si hay más. Pero si ya atacó una casa lo volverá a hacer. Mientras hablaba, miró hacia el monte. Y lo que sea que se llevó a Chui no lo tomó para matarlo de inmediato. Lo tomó para estudiarlo. O para llevarlo a algún sitio. Julián sintió un escalofrío que recorrió su espalda como un látigo frío. Antes de que pudiera decir algo, un tronido fuerte resonó desde el bosque. Un sonido seco, como ramas rompiéndose bajo un peso enorme. Todos giraron hacia la oscuridad. De nuevo, el tronido. Luego otro. Y después un sonido indescriptible como un animal intentando vocalizar palabras humanas. AABRRRR. Era idéntico al murmullo de la noche anterior. Pero más claro, más pronunciado. La voz del chupacabras resonó entre los árboles como una burla. Como si estuviera practicando. Copiando. Aprendiendo. El padre Hilario dio un paso atrás. Esa cosa no solo imita. Memoriza voces. Significados. Está intentando entendernos. Julián sintió que el corazón se le aceleraba. Y de pronto, la voz del monte cambió. Se escuchó otro murmullo. Pero esta vez, era la voz de Don Shui. Ayuda, ayuda. Un gemido prolongado, de dolor. De sufrimiento. Teresa soltó un grito desesperado y cayó de rodillas. Los niños se echaron a llorar. Y Julián entendió lo que eso significaba. La criatura no solo había capturado a Don Shui, lo tenía vivo, lo estaba usando. Y lo peor, lo estaba imitando como ejercicio. Cada vez mejor. Esa noche nadie durmió. Porque ahora tenían la certeza. El chupacabras no era un depredador común. Era un cazador inteligente. Y había puesto su atención en ellos. Y cuando la criatura regresara, porque iba a regresar, ya no vendría por animales. Vendría por personas. Vendría por alguien específico. Por alguien que ya había observado muy de cerca.